En este momento, 2 millones de estadounidenses viven en casas precarias, no por aventura, sino por supervivencia. Desde paradas de camiones hasta llanuras desérticas, se han convertido en una ciudad ambulante del tamaño de Houston. ¿El costo? Aproximadamente $20,000 millones al año en visitas a urgencias, vigilancia policial y pérdida de productividad. La causa no es el deseo de viajar, sino las políticas que hicieron que el alquiler superara con creces los salarios. La casa precaria, otrora símbolo de libertad, es ahora la última vivienda asequible. Este no es su problema, es tu base impositiva, tu tiempo de viaje, tu vecindario. Sigue atento, porque la solución comienza en un lugar donde casi nadie la ve y cambia los incentivos de la noche a la mañana. Ruedas sin carreteras. Analicemos la economía de la vivienda, algo que no se entiende hasta que se vive en carne propia. Una autocaravana usada, lo suficientemente antigua como para ser asequible, pero lo suficientemente nueva como para funcionar, cuesta entre $8,000 y $35,000, según su tamaño y estado. Parece mucho hasta que recordamos que el depósito, el primer mes de alquiler y el último mes de alquiler de un apartamento de 2 habitaciones en la mayoría de las ciudades estadounidenses cuestan entre $7,000 y $12,000 solo para tener las llaves. Y eso suponiendo encontrar un casero dispuesto a aceptarte sin comprobante de ingresos por el triple del alquiler mensual, algo que la mayoría de la gente que vive al día no puede ofrecer. Así que la vivienda compartida empieza a parecer una opción racional. Puedes pagarla al contado o financiarla con cuotas más bajas que un alquiler. Tienes techo, cama, una cocina pequeña y baño. Tienes coche, lo que significa que si la situación se complica en una ciudad, en teoría puedes mudarte a otra. Tienes la apariencia de una vivienda, algo que importa más de lo que crees cuando intentas conservar tu trabajo o que tus hijos sigan estudiando. La vivienda compartida se convierte en la opción lógica cuando todas las demás puertas se han cerrado. Pero hay algo que nadie te cuenta hasta que ya estás viviendo allí. ¿Dónde se supone que debes aparcar esto? Walmart se hizo famoso por permitir el estacionamiento nocturno en vehículos recreativos. RV, una política que benefició tanto a la empresa como a los viajeros. Pero a medida que el número de personas que vivían en los estacionamientos de Walmart se disparó, las tiendas empezaron a prohibir esta práctica. Miles de establecimientos ahora tienen letreros que prohíben explícitamente el estacionamiento nocturno. Los que aún lo permiten suelen tener límites de tiempo, patrullas de seguridad y una actitud cada vez más hostil hacia cualquiera que parezca no estar de paso. Existen campings privados, por supuesto, pero están pensados para turistas, no para residentes. Un buen camping con todos los servicios, electricidad, agua y desagüe, cuesta entre $600 y $1,200 al mes. Eso se acerca al alquiler de un apartamento en muchos lugares. Además, la mayoría de los campings tienen normas estrictas que limitan la duración de la estancia, un máximo de 30 días, a veces 60. Y después hay que marcharse durante un tiempo antes de poder volver. No buscan residentes permanentes, sino turistas que gasten dinero a precios diarios más altos. En muchas zonas de terrenos públicos administrados por la Oficina de Administración de Tierras, BLM por sus siglas en inglés, se permite acampar libremente en áreas dispersas. Suena perfecto hasta que conoces las reglas. Límite de 14 días. Después, tienes que mudarte al menos a 40 kilómetros de distancia. Cada 2 semanas, tendrás que empacar todo, conducir a un nuevo lugar y volver a instalarte. Si trabajas, es prácticamente imposible. Si tienes hijos en edad escolar, olvídalo por completo. La falta de infraestructura no es solo un inconveniente, es una negación sistemática de la dignidad humana básica, que afecta a millones de personas cuyo único delito fue no poder acceder a una vivienda tradicional por el alto costo de la misma. Hemos dedicado meses a analizar las cifras para que usted no tenga que hacerlo. Suscríbase. Le mostraremos qué es lo que realmente está provocando esta crisis. El rompecabezas del aparcamiento. Las paradas de camiones permiten estacionar durante la noche, pero son ruidosas, huelen mucho a diésel y definitivamente no están diseñadas para familias ni para estancias prolongadas. Las áreas de descanso podrían tolerarte una noche, pero muchas tienen límites de tiempo y patrullas policiales regulares que vigilan específicamente a las personas que parecen vivir en vehículos. Las calles de la ciudad funcionan hasta que los vecinos se quejan o los agentes de estacionamiento notan que llevas demasiado tiempo allí. Cada opción conlleva restricciones, riesgos o costos que hacen que la estabilidad sea prácticamente imposible. Y luego está el problema de la infraestructura, que revela lo poco preparada que está Estados Unidos para esta crisis. Las autocaravanas necesitan 3 servicios esenciales: suministro de agua potable, desagüe y suministro eléctrico.
Cuando uno recorre el país durante 2 semanas cada verano, estas necesidades son fáciles de cubrir. Se aloja en campings con conexiones, llena el depósito de agua potable, vacía el de aguas residuales, se conecta a la electricidad y listo. Pero cuando se vive en una autocaravana 365 días al año, esas necesidades se vuelven constantes, urgentes y costosas. Los depósitos de agua potable de la mayoría de las autocaravanas tienen una capacidad de entre 30 y 60 galones. Parece mucho hasta que realmente lo usas para beber, cocinar, lavar los platos, ducharte y tirar de la cadena. Una familia de 4 personas puede agotarlo fácilmente en 2 o 3 días. ¿Dónde se puede rellenar? Algunas gasolineras tienen grifos de agua, otras no. Algunas cobran por ello. Los parques públicos pueden tener fuentes de agua. Los campings cobran entre 15 y 25 dólares solo por acceder a su punto de llenado de agua si no has reservado una parcela. Los tanques de aguas residuales son aún peores. Los tanques de aguas grises recogen el agua de lavabos y duchas. Los tanques de aguas negras contienen los desechos del inodoro. Ambos necesitan vaciarse regularmente y no se pueden vaciar en cualquier sitio. Existen estaciones de vaciado legales, pero están dispersas, suelen ser de pago y requieren desviarse para acceder a ellas. Muchos residentes de casas rodantes terminan usando baños públicos siempre que pueden para evitar llenar sus tanques. Algunos, incluso, pasan días sin ducharse para ahorrar agua potable y reducir la capacidad de sus tanques de aguas grises. Estados Unidos construyó toda una industria de casas rodantes e infraestructura turística, al tiempo que se aseguraba de que cualquiera que realmente necesite vivir permanentemente en una casa rodante no pueda acceder a servicios básicos. El horno financiero. Analicemos cómo sucede esto, paso a paso, dólar por dólar. Trabajas en un empleo que paga 18 dólares por hora. Suena casi suficiente para vivir hasta que haces el cálculo. 40 horas por semana, 50 semanas al año, incluyendo las vacaciones no remuneradas, son $36,000 de ingreso bruto anual. Después de impuestos federales, estatales, seguro social y Medicare, te quedan quizás $27,000. Esos son $2,250 al mes de ingreso disponible. El alquiler promedio de un apartamento de 2 habitaciones en Estados Unidos ronda los $1,900 mensuales. Eso representa el 84% de tu sueldo neto, antes de tener que comprar comida, pagar el transporte, cubrir los gastos médicos o afrontar cualquiera de los miles de otros gastos esenciales para vivir. Las cuentas no cuadran. Tú lo sabes, tu casero lo sabe, pero también sabe que otras 10 personas solicitaron el mismo apartamento, así que no le preocupa demasiado tu presupuesto. Intentas que funcione como sea, comes barato, no vas al médico cuando estás enfermo, ignoras las luces de advertencia del tablero, trabajas horas extras cuando hay disponibilidad, exprimes todo al máximo, y entonces algo se rompe, te reducen la jornada porque el negocio va mal. Tu coche necesita una reparación que cuesta $800. El alquiler sube $200 al renovar el contrato. Te llega una factura médica que tu seguro rechazó. De repente estás atrasado. 1 mes, 2 meses, 3 meses. Llega el aviso de desahucio. Buscas otro apartamento. Todos te piden comprobante de ingresos por 3 veces el alquiler mensual, algo que no tienes. Te piden el primer mes, el último y un depósito de seguridad. Son casi $6,000 por adelantado. Solo tienes $400 en tu cuenta corriente. Le pides dinero a tu familia y amigos. Nadie tiene ese dinero ahorrado. El desalojo sigue adelante. Tienes 10 días para irte. Empiezas a buscar alternativas. Los albergues están llenos y la mayoría no acepta parejas ni familias con hijos varones mayores. Quedarse con amigos no es sostenible más allá de unas pocas noches. Vivir en tu coche es posible, pero no hay espacio para dormir bien ni donde guardar tus pertenencias a salvo. Y entonces lo ves. Una Winnebago de 1998 en Facebook Marketplace. 21 pies de largo. 4 plazas para dormir. Tiene generador. Necesita algunas reparaciones, pero funciona. $12,000. Lo compras pensando que has encontrado una vía de escape. En cambio, descubres otra trampa. Una que cuesta casi lo mismo, pero ofrece aún menos seguridad y ninguna salida. La trampa del mantenimiento. Ahora, técnicamente, tienes una vivienda. Tienes una cama, un baño pequeño con ducha e inodoro, una cocina con una estufa de 2 hornillas y un refrigerador pequeño que funciona con propano. Es tuya. Nadie puede desalojarte de tu propio vehículo. Sientes que acabas de resolver el problema. Pero en unas 2 semanas te das cuenta de que has entrado en una pesadilla completamente diferente. Los gastos mensuales se acumulan de inmediato. Necesitas dónde estacionar, lo que implica pagar tarifas de camping o estar constantemente en movimiento para evitar multas.
Si optas por el camping, incluso los más baratos cobran entre $500 y $700 al mes. Si eliges acampar libremente, gastas gasolina mudándote cada pocos días. 20 millas por galón si tienes suerte en un vehículo tan viejo. La gasolina está a $4 el galón. Mudarse 30 millas cada 2 semanas te cuesta unos 7 galones por trayecto, 14 galones por mudanza, aproximadamente $56. El tanque de propano que alimenta tu refrigerador, estufa y calefacción tiene una capacidad aproximada de 7 galones. En invierno, al usar la calefacción para evitar que se congele, lo consumirás en una semana o 10 días. El propano cuesta alrededor de $4 por galón actualmente. Eso representa entre $100 y $120 mensuales solo para calefacción y cocina. El generador quema gasolina para producir electricidad. Necesitas usarlo para cargar las baterías, alimentar el aire acondicionado en verano y evitar que los alimentos se echen a perder. Eso supone entre $50 y $80 mensuales en gasolina, dependiendo del consumo. Entonces empiezan las reparaciones. Estas autocaravanas no están hechas para vivir en ellas todo el año, y las que la gente se puede permitir suelen tener entre 15 y 30 años. El techo empieza a gotear. Los daños por agua se extienden. El frigorífico deja de enfriar. El generador no arranca. El calentador de agua se estropea. Los neumáticos son los originales y están agrietados. El motor necesita reparaciones. Cada reparación cuesta cientos o miles de dólares. Y no puedes ignorarlas porque no se trata de un vehículo de vacaciones que puedas aparcar hasta que tengas dinero. Esta es tu casa. Cada vez más, las aseguradoras se niegan a asegurar vehículos recreativos antiguos para uso residencial permanente, o bien aplican tarifas tan elevadas que te obligan a mudarte. Para registrarlos, necesitas una dirección, la cual no tienes. Algunos estados permiten que los servicios de reenvío de correo se consideren como residencia, otros no. Esto te coloca en una situación legal ambigua, donde tu vehículo podría no estar debidamente registrado ni asegurado, ya que el sistema no está diseñado para personas que viven de esta manera. Pensabas que estabas ahorrando dinero. Pensabas que ser propietario te daba seguridad. Pero entre los gastos de estacionamiento, el combustible para la mudanza, el propano, la gasolina para el generador, las reparaciones, el seguro, la matriculación y el coste del vertedero, estás gastando entre $1,400 y $1,800 al mes solo para sobrevivir en tu caravana. Y eso sin contar la comida, las medicinas, el teléfono, ni nada más. Estás gastando casi lo mismo que te habría costado alquilar, solo que ahora vives en una caja de unos 18 metros cuadrados con sistemas que fallan, sin plaza de aparcamiento fija y sin protección legal. La crisis financiera no solo consume dinero, consume esperanza, estabilidad y la creencia de que las cosas pueden mejorar. La máquina de desplazamiento. El desplazamiento constante tiene efectos en cadena que van mucho más allá de la simple incomodidad. Si trabajas, necesitas internet fiable, lo que implica vivir cerca de una zona urbana o pagar costosos planes de datos móviles. Si tienes hijos, necesitan una escolarización estable, lo que requiere una dirección y constancia. Si tienes citas médicas, necesitas estar en la misma zona semana tras semana. Si intentas ahorrar para volver a una vivienda tradicional, necesitas minimizar los gastos de combustible, lo que significa quedarte donde estás. Pero quedarte donde estás es precisamente lo que no puedes hacer. Las ciudades tratan a los residentes de viviendas precarias como problemas que deben ser desalojados, en lugar de personas a las que brindarles vivienda. La solución siempre es la represión, nunca la asistencia. Los agentes de parques emiten multas. La policía realiza operativos nocturnos. Los inspectores municipales fotografían los vehículos y rastrean sus movimientos. Las ciudades gastan millones en este desplazamiento perpetuo, mientras que prácticamente no invierten nada en crear estacionamientos legales con servicios básicos. Y aquí viene lo más cruel de este cambio geográfico. Los lugares con más empleos son los mismos que prohíben con más severidad la residencia en autocaravanas. Necesitas estar cerca de una ciudad para trabajar, pero las ciudades no te quieren allí. Así que aparcas más lejos, lo que implica trayectos más largos, lo que significa gastar más combustible, lo que significa menos dinero para todo lo demás. O te arriesgas a quedarte más cerca y esperar no ser descubierto, lo que te genera ansiedad cada vez que ves a la policía, cada vez que alguien pasa junto a tu autocaravana, cada vez que oyes que llaman a la puerta. No solo no tienes hogar, eres un perseguido. Cada lugar es temporal. Cada noche existe la posibilidad de que te pidan que te vayas. No puedes crear una rutina. No puedes formar parte de una comunidad. No puedes echar raíces, ni siquiera superficiales, porque las raíces requieren permanencia, y la permanencia en cualquier lugar conlleva un castigo. El sureste enfrenta los mismos problemas, pero además sufre de humedad, huracanes y una menor cantidad de terrenos públicos.
Florida atrae a residentes de casas rodantes por su clima invernal, pero el estado se ha vuelto cada vez más hostil. Muchas ciudades prohíben por completo el estacionamiento nocturno. Los campings son caros y suelen estar completos durante la temporada alta. El Medio Oeste ofrece cierta tranquilidad en las zonas rurales, pero las ciudades son igual de restrictivas que las costeras. El movimiento constante, las citaciones, las redadas, la hostilidad se combinan para crear un sistema donde la supervivencia exige volverse invisible al tiempo que se mantiene la visibilidad suficiente para acceder al empleo y a los servicios. El desierto de infraestructuras. He aquí una cifra que pone de manifiesto la magnitud del problema. En Estados Unidos existen aproximadamente 13,000 estaciones públicas de vaciado de aguas residuales para autocaravanas. Parece mucho hasta que hacemos la división. 2 millones de personas viven permanentemente en autocaravanas, muchas de ellas viajando en pareja o en familia, lo que significa que hay aproximadamente 1 millón de autocaravanas ocupadas en cualquier momento dado. 13,000 estaciones de vaciado para 1 millón de vehículos. Eso equivale a unas 77 autocaravanas por estación, siendo extremadamente generosos y asumiendo una distribución geográfica perfecta, algo que obviamente no existe. La mayoría de las estaciones de vaciado de aguas residuales se encuentran en campings, áreas de descanso en autopistas y paradas de camiones. Se concentran a lo largo de las principales rutas turísticas y cerca de destinos populares. Si vives en terrenos administrados por la Oficina de Administración de Tierras, BLM, por sus siglas en inglés, en la zona rural de Nevada, la estación de vaciado más cercana podría estar a 65 kilómetros, 40 millas, de distancia. Eso supone un viaje de ida y vuelta de 130 kilómetros, 80 millas, consumiendo entre 6 y 8 galones de combustible en una autocaravana grande y costando entre $30 y $35 solo para vaciar los depósitos de WIND, aguas residuales. Tendrás que hacerlo cada 1 o 2 semanas. La situación del agua dulce agrava el problema de los residuos. Las fuentes públicas de agua son dispersas, inconsistentes y a menudo estacionales. Muchas áreas de descanso cortan el suministro de agua en invierno para evitar daños por congelación. Cada vez es más frecuente que las gasolineras cierren con llave sus grifos exteriores o coloquen carteles para disuadir a los residentes de RV. Los campings cobran por acceder al agua, aunque no te quedes a dormir. Encontrar agua potable gratuita y fiable se convierte en una búsqueda constante. La electricidad es quizás la necesidad de infraestructura más compleja. Las baterías de tu RV proporcionan energía para las luces y los sistemas básicos, pero se agotan rápidamente en condiciones reales de uso. Usar una computadora portátil para trabajar, cargar teléfonos, operar el refrigerador y usar las luces interiores consume las baterías más rápido de lo que la mayoría de los sistemas eléctricos pueden recargarse solo con el alternador del vehículo. Los paneles solares son de gran ayuda, pero representan una inversión considerable, generalmente de entre $1,500 y $4,000 para un sistema capaz de abastecer una vivienda a tiempo completo. El correo se convierte en una crisis existencial cuando no se tiene una dirección fija. Los bancos, los empleadores, las agencias gubernamentales, la licencia de conducir y el registro vehicular requieren direcciones. Toda la infraestructura de la vida cívica y económica estadounidense presupone que se cuenta con una dirección física permanente donde recibir el correo. Quienes viven en zonas rurales suelen utilizar servicios de reenvío de correo en estados con leyes favorables. Dakota del Sur, Texas y Florida son populares porque no tienen impuesto estatal sobre la renta y sus requisitos de residencia son relativamente sencillos. El acceso a la atención médica se ve completamente interrumpido cuando uno está constantemente en movimiento. Es imposible establecer una relación con un médico de cabecera si uno nunca permanece en la misma ciudad por más de 2 semanas. Renovar las recetas se convierte en una pesadilla cuando la farmacia está a miles de kilómetros de distancia. El manejo de enfermedades crónicas requiere continuidad, algo que vivir viajando imposibilita. Si bien la atención de urgencias está disponible, es costosa y no aborda el seguimiento de la salud a largo plazo. La falta de infraestructura no es accidental. Es el resultado de décadas de políticas diseñadas bajo la premisa de que las autocaravanas son vehículos recreativos de uso ocasional, no viviendas permanentes para millones de personas sin otro lugar a donde ir. El lado positivo, las promesas incumplidas. Hablemos de lo que no funciona, porque comprender el fracaso es fundamental antes de poder hablar del éxito. Empecemos con la fantasía publicitaria de la industria de las autocaravanas. Durante décadas, fabricantes y concesionarios han vendido el sueño de la jubilación en autocaravana. Trabajar duro toda la vida, comprar una buena autocaravana y pasar los años dorados viajando por el país sin responsabilidades ni horarios. Los folletos muestran parejas atractivas de 60 y tantos años, junto a relucientes autocaravanas con impresionantes paisajes de fondo.
La realidad para la mayoría de las personas que terminan viviendo en autocaravanas es tan distinta a esta fantasía que bien podría tratarse de otro planeta. Las autocaravanas son viejas y se estropean. El viaje es un desplazamiento forzado, no una aventura elegida. La libertad se convierte en realidad en un estrés constante sobre dónde se te permite estar. La industria de las autocaravanas construyó este sueño y se benefició enormemente de él, sin asumir ninguna responsabilidad por las personas que terminan viviendo en ellas, no por elección, sino por necesidad económica. Las respuestas municipales a la proliferación de viviendas prefabricadas han sido unánimemente desastrosas. Las ciudades perciben el problema como una cuestión de cumplimiento de la normativa, en lugar de una cuestión de vivienda. Imponen prohibiciones de estacionamiento, realizan operativos, remolcan vehículos y se felicitan por la supuesta limpieza de los barrios. Estas medidas coercitivas cuestan a las ciudades millones de dólares anuales y no logran absolutamente nada, salvo desplazar a las personas de un lugar a otro. Santa Bárbara, California, gastó más de $3 millones en 2 años en operativos contra personas que viven en vehículos. Se emitieron miles de multas, se remolcaron cientos de vehículos y se desalojaron numerosos estacionamientos. Al cabo de esos 2 años, el número de personas que viven en vehículos en Santa Bárbara había aumentado, ya que la crisis de vivienda subyacente que originó esta situación no se había abordado en absoluto. Los servicios tradicionales para personas sin hogar no les sirven a quienes viven en vehículos porque están diseñados para personas que duermen a la intemperie o en albergues, no para quienes viven en vehículos. Los albergues no aceptan a quienes duermen en un vehículo. La mayoría de los servicios requieren presentarse físicamente en un lugar durante el horario de atención, lo cual es difícil si se trabaja o si el vehículo está estacionado a kilómetros de distancia. Los programas de vales de vivienda, en teoría, ayudan, pero requieren encontrar un propietario que los acepte, algo que muchos se niegan a hacer. Exigen superar verificaciones de crédito y antecedentes. Requieren tener ahorros para el depósito. Y en la mayoría de las jurisdicciones, las listas de espera para obtener vales duran años. Si actualmente vives en una vivienda social, esperar 3 años por un vale de vivienda no es una solución. Todas las soluciones fallidas comparten el mismo defecto. Tratar la falta de vivienda de las personas sin hogar como una molestia temporal que debe gestionarse en lugar de una crisis de vivienda permanente que requiere una intervención estructural. Caminos que llevan a algún lugar. Ahora hablemos de lo que realmente funciona, porque existen soluciones y se están implementando con éxito en los pocos lugares dispuestos a intentarlo. Empecemos con Ponderosa Village en Colorado Springs, Colorado. Es un parque de casas rodantes dedicado específicamente a personas sin hogar. El complejo cuenta con 31 espacios con conexiones completas de electricidad, agua y alcantarillado. Los residentes pagan el 30% de sus ingresos como alquiler del terreno, independientemente de cuáles sean esos ingresos. Si no tienes empleo, no pagas nada. Lo más importante es que Ponderosa Village ofrece servicios integrales. Los gestores de casos, presentes en el lugar, ayudan a los residentes a encontrar el camino de regreso a una vivienda permanente. Les brindan asistencia para obtener documentos de identidad y actas de nacimiento, así como para solicitar los beneficios a los que tienen derecho. Además, los conectan con servicios de atención médica, salud mental y tratamiento para la drogadicción, si es necesario. El centro cuenta con un edificio comunitario con baños, duchas, lavandería y una cocina compartida. Hay seguridad para que los residentes puedan dormir tranquilos. Los resultados hablan por sí solos. Aproximadamente el 78% de las personas que ingresan a Ponderosa Village logran acceder a una vivienda permanente en un plazo de 18 meses. El costo promedio por persona es de unos $200 anuales. Esto representa menos de lo que las ciudades gastan en operativos de control que no benefician a nadie, y las personas no solo obtienen vivienda temporal, sino que la conservan. Los datos de seguimiento muestran que el 82% mantiene una vivienda estable después de 2 años. San Diego cuenta con un programa similar llamado Programa de Estacionamiento Seguro. Comenzó con un solo estacionamiento y 40 plazas, y ahora se ha expandido a 6 ubicaciones que dan servicio a más de 200 vehículos. El modelo es sencillo. Las personas que viven en vehículos pueden estacionar legalmente en lotes designados, tienen acceso a baños y seguridad, y se les asignan gestores de casos que les ayudan a conseguir una vivienda. El programa no exige sobriedad ni impone ningún camino específico. Los datos de San Diego muestran tasas de éxito similares. El 84% de los participantes logran dejar sus vehículos y acceder a una vivienda permanente en un plazo de 12 meses. El costo anual por participante es de aproximadamente $3.800.
El programa se financia parcialmente con fondos municipales, pero también mediante donaciones privadas y subvenciones. Varias iglesias de todo el país han implementado programas de estacionamiento en sus terrenos. La iglesia luterana Cross and Crown, en Oregón, permite que hasta 15 autocaravanas se estacionen en su propiedad, con acceso a baños, conexiones eléctricas y visitas semanales de apoyo de organizaciones sin fines de lucro asociadas. Llevan 4 años operando y ayudó a docenas de familias en su transición en la vivienda.